Hola, somos Torre Fuerte. A continuación, escucharemos al pastor Arturo Muro con el tema Fuiste hecho para una misión, como parte de la serie Una vida con propósito. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. Dios te bendiga. En este domingo estamos terminando una serie de estudios que comenzamos hace 5 semanas, basándonos en el libro Una vida con propósito, un bestseller hasta en Nueva York, que se vendió no solamente en un ambiente cristiano evangélico, sino se vendió en muchos lugares porque es una de esas cuestiones importantes para la vida. ¿Para qué estoy en esta tierra? Y con esa pregunta iniciamos esta serie de mensajes. ¿Para qué estoy aquí en la tierra? Y para el creyente específicamente, ¿por qué no estoy yo con el Señor? ¿Por qué estoy aquí en la tierra todavía? Yo sé que hay ciertas cosas que nosotros buscamos tener aquí en la tierra. Por lo general, los solteros no quieren que venga el rapto hasta que se casen, para tener la experiencia de casarse, ¿no? Pero vamos a ser honestos, hay muchas cosas en este mundo que son difíciles. Hay muchas pruebas, hay enfermedades, hay dolores, hay tristezas. Y como dijo Pablo ahí en Filipenses, sería ganancia para él estar con el Señor, pero obviamente para beneficio de muchos todavía estar aquí en la tierra. Entonces muchos quieren contestar la pregunta, ¿para qué estoy aquí en la tierra? Y ese libro como que pegó esa pregunta y se vendió hasta, una vez lo vi en Vips. Raro ver un libro evangélico en Vips, pero ese libro se vendió hasta en el restaurante Vips. Hemos hecho hasta ahora un estudio de esa pregunta, ¿para qué estamos aquí en la tierra? Y hemos visto que fuimos formados primero para agradar a Dios. Fuimos hechos para ser parte de la familia de Dios, fuimos hechos para ser como Cristo, la imagen de Cristo, y fuimos hechos por Dios para servir a Dios. Y estos propósitos que acabo de mencionar son propósitos eternos. Vamos a pertenecer a la familia de Dios por siempre. Vamos a estar agradando a Dios por siempre. Vamos a servir a Dios por siempre. Pero lo que vamos a tratar hoy es uno de esos propósitos que únicamente se puede cumplir aquí en la tierra. Veremos hoy que nosotros fuimos creados, fuimos hechos para una misión muy especial. El primer mensaje de este año 2023 lo dio el pastor René Zapata el domingo 1 de enero. No muchos estuvieron, obviamente, por las fechas, pero eso fue como la introducción a todo esto y se llamó Misiones, el corazón de Dios. Eso es que desde que el hombre se separó de Dios por su pecado, el corazón de Dios late por esa misión de rescatar eso que Él había creado en la perfección, que se había hecho a perder debido al pecado. Late el corazón de Dios con el aspecto de esta misión particular de salvar al hombre perdido. El texto más conocido de la Biblia, como ustedes saben, que probablemente vamos a ver hoy en el Supertazón, por eso estoy vestido de verde, Es obvio que le voy a un equipo. Por respeto a todos ustedes y a la transmisión, no tengo puesto la cachucha de mi equipo, pero después del servicio me la van a ver puesta allá afuera, ¿no? El versículo más conocido es: de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Y vemos que desde ahí Dios está enviando, Dios está dando, el Hijo está yendo en cumplimiento de lo que da el Padre. Entonces el Hijo está cumpliendo con una misión para salvar al hombre de su pecado. Y en múltiples ocasiones Jesús en los evangelios se refiere a Él como el enviado del Padre, con una misión muy particular. Y la narra de esta forma en Lucas el capítulo 19 y el versículo 10. No vamos a estar en ese texto mucho tiempo, vamos a estar brincando hoy un poquito. Pero en Lucas 19:10 dice: el Hijo del Hombre vino, este es mi propósito, esta es la misión que me encomendó el Padre. El Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ese es el corazón de Dios desde el principio de la creación. Dios toma la iniciativa de buscar al hombre. No es tanto que el hombre toma la iniciativa y busca a Dios, aunque eso puede suceder. Lo que sí sucede siempre es que Dios busca al hombre. Y si Dios no hubiera tenido como parte de su corazón misiones, el hombre se hubiera perdido
fin de la historia. Hubiera acabado con ellos quizás en el diluvio. Dios busca al hombre perdido en su pecado. Adán y Eva, después que desobedecieron el único mandato negativo que recibieron de Dios en el huerto de Edén, de no comer del fruto del árbol prohibido de la ciencia del bien y del mal, al momento de comer, abrieron sus ojos, reconocieron el mal y lo bueno porque habían pecado y se escondieron de Dios. Se cosieron hojas de higuera para taparse. ¿Y qué sucedió después de eso? Dios los busca. Dios va por ellos, no los deja en su escondite, no los deja ahí escondidos, parados detrás de un arbusto. Va por ellos y se dirige al hombre, Adán, cabeza de la familia, y la famosa pregunta le hace: ¿dónde estás tú? Y obviamente no está pidiendo a Dios en dónde estás, detrás del arbusto, detrás del árbol. No, Dios sabía perfectamente bien en dónde estaba el hombre y la mujer. Más bien era: ¿dónde estás tú en condición espiritual? Y más adelante, ¿qué has hecho? Y sigue siendo el corazón de Dios. Y gracias a ese corazón de Dios de misiones, gracias a ese Dios iniciador que busca, tú y yo somos hijos de Dios. Puede ser que alguno de ustedes buscó a Dios sin que nadie le dijo nada. Puede ser. Pero creo que la gran mayoría de los que estamos aquí, Dios nos buscó a nosotros. Nos envió a alguien para hablarnos, permitió que alguna circunstancia, situación sucediera en nuestras vidas para acercarnos a Él, para buscar su ayuda. Algo sucedió que Dios inició, porque su intención es buscar al perdido. Y como nuevas criaturas, hijos de Dios, tú y yo fuimos hechos por Dios para una misión. El propósito de Dios para cada hijo suyo es que lleve a cabo esa misión que Él explica en su palabra. Y como creyentes y como hijos de Dios, no solamente es nuestro privilegio ser embajadores de Dios, de reconciliación en el mundo, sino también es nuestra responsabilidad, es un mandato, una expectativa de Dios que nosotros llevemos a cabo esta misión para la cual fuimos hechos. Con ese propósito Jesús envió a los primeros apóstoles y dijo en Lucas el capítulo 9, versículo 1, habiendo reunido a sus 12 discípulos, los apóstoles, los envió a predicar el evangelio. Fueron los primeros misioneros humanos del Nuevo Testamento, los apóstoles enviados por Jesús, el enviado del Padre. Y más adelante, en el próximo capítulo, Lucas 10, en el versículo 1 al 3, dice: después de estas cosas designó el Señor también a otros 70 discípulos, a quienes envió de dos en dos delante de Él a toda ciudad y lugar donde habían que ir para predicar el evangelio. Y antes de ascender a la diestra del Padre, ya al final de sus 3 años y medio de ministerio público, después de su muerte, después de su resurrección, antes de ascender, Jesús les dijo otra vez a estos mismos discípulos: paz a vosotros, porque había temor, había miedo entre ellos. Como me envió el Padre con esa misión, así también yo os lo envío a ustedes, a buscar el perdido para predicarles y así sean salvos de sus pecados. Antes de cumplir con su misión en la tierra, Jesús encomendó no solamente a sus discípulos de aquellos días, sino a todos los que creen en su nombre, esta misión cuando les dice en Hechos 1:8, me seréis, ustedes saben el texto, me seréis testigos. Eso es, ustedes hablarán de lo que yo les digo. Ustedes hablarán, esa primera generación, ustedes hablarán de lo que han visto. Nosotros no tuvimos ese privilegio de verlo, pero tenemos la bendición de sin ver, creer, de acuerdo a lo que dijo a Tomás Jesús. Serán testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Para esa misión fuimos creados. Por eso estamos aquí todavía en la tierra como individuos y también como iglesia, y no con el Padre en el cielo gozando de la eternidad. Esa es la misión particular que tenemos que cumplir mientras estamos en la carne aquí en la tierra. Para eso existes tú, para eso existe la iglesia, la esperanza del mundo, para llevar a cabo esta misión hasta que Jesús regrese por nosotros.
Los otros propósitos se llevarán a cabo por toda la eternidad, pero solamente este se tiene que cumplir aquí en la tierra mientras estamos en la carne. Ahora, esta misión es una misión bastante difícil de llevar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Jesús sabía desde el principio, como Él también fue perseguido, que va a haber persecución, van a haber obstáculos, va a haber oposición, van a haber dificultades. Vamos a tener que luchar en contra de nuestros propios temores y nuestros propios miedos, y también con la falta de quizás de autoestima, de habilidades para poder llevar a cabo esta misión. Cuando a mí me empezaron a entrenar en evangelismo, no a un seminario, era 1 a 1 al principio de mi camino de fe, lo primero que hicieron es explicarme el Evangelio, de la letra A hasta la letra Z. Y después de explicarlo y enseñarlo, me pidieron repetirlo. Me hacían preguntas para ver si lo entendía bien. Y después de eso, bueno, ahora es tiempo de ejecutar lo aprendido. Me llevaron a las calles. Y cuando te llevan a las calles, vas uno con uno. Y entonces el que me llevó a la calle, ya una persona de mayor experiencia, él empezó a evangelizar, a hablarle de Cristo a personas que Dios ponía en nuestro camino. No nos subimos a una plataforma y empezamos a predicar a la gente que pasaba. No, fue conversaciones 1 a 1. Me llevó con él y él hablaba. Y así fue como 3, 4 veces quizás, no me acuerdo bien, que él habló. La próxima vez, entonces él me presentó y me incluyó en la conversación. Es decir, él todavía guió la conversación y todo, pero cuando era que él pensaba que estaba listo, me incluía. Arturo, ¿qué piensas de esto? Y entonces me empujaba un poquito a involucrarme en compartir el Evangelio. Y déjame decir, la primera vez que lo hice solo, porque esa fue la tercera etapa, cuando lo hice solo estaba súper nervioso, con miedo de que se iban a reír de mí, que me entré en burla, con miedo de ser rechazado, con miedo quizás de alguna agresión de la persona a la cual le presentaba el Evangelio. Sí había gran temor. Y creo que muchos de nosotros enfrentan esos temores, esos miedos, esas ineficiencias que sentimos que tenemos de no poder hablar a alguien acerca del Señor, especialmente a un desconocido. Gracias a Dios no tienen que hablar a desconocidos solamente. Dios ha puesto personas en su casa. Dios ha puesto personas en su camino, en diferentes lugares. Dios ha puesto personas a su alrededor en sus trabajos. Dios ha puesto personas a su alrededor en las escuelas, diplomados, maestrías, lo que sea. Personas que ponen nuestro camino, que ya entablando una relación, aunque sea superficial, es natural que tengamos conversaciones. Y hay que saber, con la ayuda de Dios, de cómo guiar esa conversación, cómo aprovechar una oportunidad para presentar el Evangelio. Y eso normalmente empieza con el testimonio de uno que ha hecho Dios para mí. Porque contra eso no hay ningún argumento. Es lo que tú sientes que Dios ha hecho para ti. Inclusive eso va a ser el tema del devocional de este próximo martes. Entonces, esa es nuestra misión. Y para que la podamos llevar a cabo, Dios nunca nos pide algo para lo cual Él no nos equipa para hacerlo. Y para poder llevar a cabo la iglesia esta misión, para poder llevar a cabo cada uno de esta misión, en ese mismo versículo nos dice que no estamos solos en esta tarea. Él estará con nosotros. Específicamente dice, recibiréis poder, autoridad, habilidad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, el otro Consolador, que nos acompaña en esa misión a la iglesia, que les acompaña a ustedes individualmente en llevar a cabo esa misión donde quiera que usted se encuentre. El Espíritu Santo es el que dará todo lo necesario para llevar a cabo esa misión, sea material, inmaterial, fuerza, autoridad, valentía, denuedo, lo que sea necesario. Él nos va a poner en nuestras manos lo que se llama la dinamita de Dios, el Evangelio. La dinamita de Dios para derribar obstáculos y enfrentar oposición. Nos dará denuedo y valentía cuando tenemos miedo, para poder superarlos y enfrentar oposición y perseguidores. Nos dará sabiduría para saber dónde ir, con quién ir y qué hablar y cómo decirlo. Dice Juan, el capítulo 16, versículo 13,
Esta fue la promesa de Jesús a sus discípulos para decirles: no están solos en esta tarea, no los voy a dejar huérfanos, voy a mandar otro consolador, cuando yo vaya, Él va a venir. Y dijo en el versículo 13 de Juan 16, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. O sea, tenemos un tutor ahí que se llama el Espíritu Santo, que toma la palabra de Dios que tenemos en nuestras manos de dispositivos y nos guía a toda verdad, porque hay que saber la verdad antes de poder proclamar la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir, y Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Es la primera parte de lo que hará el Espíritu Santo para nosotros. Nos guiará. Pero no solamente nos guiará a nosotros, también va a preparar el camino, el terreno, los corazones para que sean propicios para recibir el mensaje de salvación. Y dice ahí en el versículo 8 del mismo capítulo, Juan 16, convencerá al mundo. Eso es, el trabajo del Espíritu Santo es de convencer, de traer convicción al corazón. Yo sé que nosotros debemos de tener una razón para dar una respuesta a aquellos que nos piden: ¿por qué tienes esperanza? 1 Pedro 3:15. Y sí debemos de conocer un poquito apologética solamente y sencillamente para quizás quitar el arbusto que la gente usa a veces como pretexto para no escuchar. Pero el que convence espiritualmente, el que cambia el corazón, no somos nosotros. Aún con la inteligencia más grande que tengamos, las palabras filosóficas de sabiduría que podamos decir con idioma elocuente, no somos nosotros que convencemos. Es el Espíritu que lleva la palabra de Dios y penetra hasta lo más profundo del corazón. Y dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia porque cuanto voy al Padre no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado y condenado. Y vemos un claro ejemplo de esta verdad, que Dios no nos ha dejado solos en esta tarea, ni como hijos ni como iglesia, en Hechos el capítulo 2. Los discípulos de Jesús, después aún de la resurrección y de haber estado con Jesús por 3 años y medio, habiendo escuchado, habiendo predicado, habiendo comido con Él, habiendo visto los milagros, cuando vino la muerte de Jesús, se llenaron de temor, a tal grado que huyeron corriendo del huerto de Getsemaní y se escondieron en una casa por miedo a los judíos, como nos dice Juan el capítulo 20. Esa era la situación. Después aparece Jesús y les da ánimo, pero todavía no estaban como que súper convencidos, porque todavía tenían sus dudas y preguntas en esos 40 días después de la resurrección. Pero algo cambió en Hechos el capítulo 2, algo cambió en el día de Pentecostés, que cambiaron ellos, se transformaron en embajadores, en misioneros con denuedo y con efectividad. Porque el Espíritu Santo los llenó de valor y les dio habilidad para declarar las maravillas de Dios que todos entendieron en ese día. Un impacto tremendo, pero en particular me impresiona lo que el Espíritu Santo hizo a través y en Pedro. Pedro, ese hombre impulsivo que hablaba antes de pensar y metía ya la pata. Ese era Pedro. Algunos de nosotros somos iguales, que hablamos antes de pensar y después nos arrepentimos. Pedro en particular era ese hombre fuerte, impulsivo, pescador, y Dios lo levanta, el Espíritu Santo, para dar un mensaje que nunca había dado en toda su vida. Y recuerden, Pedro era un pescador. Había escuchado a Jesús predicar, es cierto, el maestro Jesús había sido enviado como misionero para predicar, pero nunca había predicado en frente de miles en la explanada del templo en Jerusalén. Y Dios, el Espíritu Santo, lo llena de valor y de valentía, lo llena de sabiduría e inteligencia para predicar el primer mensaje el día de Pentecostés de la iglesia. Y su sermón termina con estas palabras en Hechos 2, versículo 39. Para vosotros, se dirige a los miles, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación, con denuedo.
después de la predicación de esa palabra compartida a esa multitud de miles, se ve ahora la obra de convencimiento del Espíritu Santo para tomar la palabra predicada por Pedro y con esa palabra penetrar hasta lo más profundo del corazón para traer convicción al corazón de muchos en esa multitud, a tal grado que muchos fueron movidos por el Espíritu Santo de Dios en respuesta a esa palabra, a decir lo siguiente, en Hechos 2:37. Al oír esto, la predicación de Pedro, se compungieron de corazón. Su corazón fue partido, penetrado, quebrado, y reconocieron su necesidad. Se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones, hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tenemos que hacer, Pedro? Dinos. Y Pedro les dio la respuesta. Y como resultado de esa obra del Espíritu Santo y la predicación de Pedro, llevando a cabo esa misión, se convirtieron ese día 3,000 personas, fueron bautizadas y se añadieron a la iglesia. Tú y yo somos llamados a cumplir una misión, porque para eso fuimos hechos. Somos llamados a cumplir con esta misión en forma individual, como hijos de Dios, pero también somos llamados como miembros del cuerpo de Cristo para cumplir con esa misión en forma colectiva. Eso es, todos nosotros trabajando en coordinación. Déjame hablarles un poquito de Torre Fuerte y Misiones. Torre Fuerte, desde sus inicios, ha deseado y ha querido ser una iglesia misionera para cumplir con este propósito que fuimos hechos para una misión. No solamente enfocándonos en la predicación del Evangelio aquí en la ciudad de Puebla y sus alrededores, sino hasta lo último de la tierra para cumplir con esa encomienda de que seréis testigos en Jerusalén, Puebla, Judea, estado de Puebla, Samaria, el resto de México, último de la tierra, los demás países. Y esto se puede ver en nuestra declaración, en la visión de la iglesia. Lo pueden encontrar en la página web, donde dice conocemos, y también en muchos cuadros alrededor de nuestra instalación de este tamaño, lo van a encontrar ahí, la visión, que dice lo siguiente: queremos ser una iglesia que produce creyentes. Ese es el trabajo de la iglesia. Obviamente, predicar el Evangelio, y como resultado del Evangelio va a haber creyentes. Pero, ¿qué vamos a hacer con esos creyentes? Nosotros, de acuerdo con Efesios capítulo 4, 10 y 11, ser una iglesia que produce creyentes altamente capacitados y también comprometidos con el Evangelio de Cristo para impactar desde Puebla, México, hasta lo último de la tierra. Eso se llama en Torre Fuerte Misiones Torre Fuerte. Ese es nuestro programa. Y ahí en el rincón, le llamamos el rincón misionero, que está allá en ese rincón. Ustedes en la transmisión no pueden ver el rincón, pero pueden ver el tablero misionero ahí en la foto que está, ahí en las pantallas y en su pantalla para aquellos que están en el hogar. Ahí tenemos nuestros misioneros que están alrededor del mundo, desde México hasta lo último de la tierra. Ese esfuerzo se llama Misiones Torre Fuerte. Misiones Torre Fuerte se sostiene sobre 4 pilares humanamente hablando. El primer pilar, obviamente, es la iglesia Torre Fuerte. Eso es todos nosotros. Y damos gracias a Dios que debido a los sacrificios, a la generosidad de esta congregación y otros que se unieron con nosotros, hemos podido continuar Misiones Torre Fuerte y todos nuestros compromisos desde que inició la pandemia hasta ahora. Inclusive, el primer año de la pandemia, en el año 2020, Misiones fue la única tesorería que no sufrió pérdidas. Eso es, entró suficiente dinero para, obviamente cortamos gastos, pero entró suficiente dinero como prioridad que establecimos para cubrir a cada uno de los proyectos misioneros y misioneros que sostenemos desde aquí hasta lo último de la tierra. No les faltó ni un quinto. Gracias a Dios y gracias a esta iglesia que generosamente nos ha apoyado y así continúan apoyando a través de estos años. Segundo pilar, un grupo de voluntarios muy valiosos que dan su tiempo y su esfuerzo, que se reúnen en la actualidad cada martes a las 7:30 de la noche para orar por los misioneros,
situaciones que ellos nos presentan para planear la obra misionera, para comunicarse con nuestros misioneros. Y algo curioso que sucedió durante la pandemia, antes era la reunión una vez al mes, el martes en la noche, no, 2 veces al mes, el martes por la noche, creo que era el segundo y el cuarto, o el primero y el tercero, pero como vino la pandemia tuvimos que usar un instrumento que se llama Zoom, que muchos de ustedes conocieron en la pandemia, y hoy en día se conectan más personas que antes de la pandemia, y la bendición es que nuestros misioneros, como es electrónico y virtual, se están conectando de varios lugares del mundo y lo estamos viendo. Antes teníamos que traerlo, ahora lo estamos viendo, están participando directamente con nosotros y es una tremenda bendición. Es nuestra fuerza voluntaria principal para programas y viajes misioneros dentro y fuera del país. Pero no están solos, hay una foto de ellos que tomamos en la cena de Misiones Torrefuerte en el mes de diciembre. No están todos, pero la mayoría están en esa foto para que los vean. Quizás, ¿cuántos están en Misiones Torrefuerte? ¿Pueden levantar su mano? ¿No están? No, mejor párense. Párense para que los vean. Quiero animar, quiero darle gracias a ustedes y quiero animar a los demás para motivarles. Ándele, demos un aplauso aquí a todos estos que están apoyando. Muy bien, pueden tomar su lugar, por favor. Y hay muchos otros más. Pero también como complemento a ese grupo Misiones Torrefuerte de los martes, en el Ministerio de Mujeres Proyecto 3.1 también hay un grupo que activamente apoya la misión de Torrefuerte que se llama Equipo de Misiones. Estas damas se reúnen una vez al mes para orar por nuestras misioneras, las mujeres, y apoyar económicamente a ellas en algunas cuestiones especiales que tienen necesidad y les han mandado ofrendas aparte de lo que mandamos normalmente. Ahí están algunas de esas damas valientes ahí, reunidas. Quizás en esas 4 fotos no están todas, pero ahí están la mayoría. Demos un aplauso también a estas damas. Gracias por apoyarnos. Si notan en 2 de las fotos hay un elemento en común: comida. No voy a decir nada, mejor no digo nada. Bien, el tercer pilar se llama el Consejo Directivo de Misiones, que actualmente cuenta con 7 varones comprometidos con Misiones Torrefuerte, que se reúnen mensualmente o cuando sea necesario también para planear y dirigir la obra misionera completa de Torrefuerte. Ahí están en la foto los 7, Daniel Alarcón, que es el que preside como presidente, el pastor René Zapata, Bernardo González, Israel González, Adrián de Paz, Brian Nacy y un servidor. Oren por nosotros, porque cada mes tenemos que estar viendo muchos asuntos y en planeación. Vamos inclusive a tener nuestro primer congreso misionero después de la pandemia. Creo que el último fue, corrígeme Daniel, ¿fue 2018 el último congreso? Sí, fue el 2018. Vamos a tenerlo el último fin de semana del mes de agosto. Vamos a tener nuestro primer congreso después de la pandemia. O sea, 5 años de separación no lo hemos tenido. Va a ser la última semana y gracias a Dios, uno que invitamos antes, que estaba en Camagüey, Cuba, como pastor de iglesia bautista, como 2.500 personas entre la iglesia central y las casas de iglesias, aceptó nuestra invitación porque ya está viviendo fuera del país y va a estar con nosotros Abel González. Voy a mostrarles en la foto en esa semana de misiones. El cuarto pilar de Misiones Torrefuerte son los misioneros y proyectos misioneros que apoyamos económicamente desde Puebla hasta lo último de la tierra. Actualmente nosotros apoyamos como iglesia a 9 familias misioneras, 5 de ellas sirviendo fuera del país. Esperamos, con la ayuda de Dios y la generosidad de la iglesia, que en este año 2023 o más tarde 2024 enviemos a 2 misioneros más a tierras lejanas, o sea, no en Latinoamérica, van a ir al otro lado del mar. Pero esto obviamente depende de su sostenimiento económico. Y ahí están en la foto las familias ahí, con 2 excepciones que sirven en países que no queremos que salgan sus fotos en una transmisión de este tipo. Pero también apoyamos a 10 pastores e iglesias en Cuba. Desde la ciudad de Cienfuegos, que es un puerto al sur de Cuba, un poquito en el centro, hasta la ciudad de Santiago, que es el extremo oriente, apoyamos a 10 iglesias y pastores, y cada año
Por más de 20 años llevamos apoyo material, económico, recursos que ellos necesitan para hacer el trabajo, porque hay mucha pobreza y necesidad en Cuba. Y ahí está una foto de los pastores que cuando se tomó esta foto que apoyábamos. Ya 3 de esos pastores ya no están en la isla, ya están sirviendo en otros lados. Y Abel González, para que sepan quién van a venir, tiene una característica que comparte conmigo. A ver si lo encuentra, está en la última fila. Lado derecho sería la tercera pareja que está ahí. ¿Sí lo ven? ¿Qué comparte conmigo? La abundancia. A ese Abel era el pastor de la primera iglesia bautista de Camagüey, nos va a acompañar en el mes de agosto. El año pasado hicimos 2 viajes misioneros a Cuba. El primero fue en mayo, ¿estoy bien, Dani? Sí. Fue en mayo del año pasado para llevar el apoyo económico que no pudimos enviar en el año 2021 porque no era permitido viajar a Cuba, ni de allá ni de aquí. Y también llevamos el apoyo económico y material del año 2022. Y también se aprovechó la estancia por una semana para tener un taller de aprovechamiento, capacitación con los pastores de Cienfuegos, y fueron los hermanos Adrián de Paz del Consejo Directivo y los pastores David Pedraza y Edgar Cerez. El cubanito ahí que tiene el sombrero no pudo acompañarles porque no tenía mi visa religiosa todavía, así que yo no fui, los enviamos. Pero yo sí quería ir y Dios abrió las puertas en el mes de octubre para que por fin, como ustedes saben, pudiera adquirir esa visa religiosa que me permitió viajar para predicar y enseñar libremente, legalmente allá en Cuba. Hicimos un segundo viaje misionero para llevar el apoyo económico del año 2023. Como que nos sentimos mal porque tardamos casi 2 años para darle el apoyo y tuvieron escasez. Entonces decimos, en este año vamos a anticiparnos al año 2023. Entonces fuimos el hermano Daniel Alarcón, Humberto Castro y un servidor a la misma ciudad de Cienfuegos y después La Habana para tener ahí una semana de entrenamiento. Fue una bendición ese viaje. Y ahí están los pastores que estuvieron presentes, que apoyamos. No todos estuvieron ahí en Cienfuegos. Erisbel, que es el pastor en Cienfuegos, está... ¿Dónde está Erisbel? Está con su esposa al lado mío. ¿Okay? Detrás de mí hay 2 pastores que son descendientes de haitianos. ¿Sí los ven? Y el que tomó el lugar de Abel es el pastor de atrás, que es más alto todavía, creo que mide 1,92 el hombre. Ese es el pastor joven ahora de la primera iglesia de Bautista en Camagüey. Estamos en contacto. Entonces necesitamos su apoyo y ayuda para seguir cumpliendo como iglesia con nuestra misión. Ahora, la pregunta sería, ¿cómo pueden hacerlo? ¿Qué pueden hacer? Bueno, primero, pueden orar. No hay ninguna barrera para que ustedes oren. Pueden orar el martes con ese equipo, pueden orar en sus casas, pueden orar en sus coches, pueden orar cuando Dios les traiga a la mente alguno de estos proyectos misioneros o algún misionero en particular. Pablo nos notaba y sentía la necesidad de ese apoyo en oración, no solamente contando con el Espíritu Santo para ayudarles, sino también el apoyo en oración de los hermanos en Cristo. Y dijo en Colosenses el capítulo 4, versículo 2-4, les dijo: perseverad en la oración, que es algo que siempre debemos hacer, velando en ella con acción de gracias. Pero ahora añade un detalle que es personal y misionero. Orando también al mismo tiempo por nosotros para que el Señor nos abra puerta para la palabra. Eso en paréntesis es puertas abiertas, oportunidades, libertad para poder predicar su palabra. Inclusive, oren por aquellos que son misioneros en Turquía, en Siria. Porque con esta gran necesidad, ya son como 30,000 muertos que han descubierto hasta ahora y va a subir el número todavía. Con esa gran necesidad también viene oportunidad de predicar el Evangelio, y en esa situación es difícil que Dios los guarde, porque no es un país, ninguno de los dos, fácil. A fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso, para que lo manifieste como debo hablar. Se está pidiendo también que Dios le dé dirección y sabiduría para aprovechar las oportunidades y las puertas abiertas. Y en esa manera ustedes nos pueden ayudar a orar por cada uno de esos misioneros que está ahí en el rincón misionero. Los cubanos creo que no aparecen todos ahí porque es una foto grande, y por los pastores cubanos que apoyamos en
Cuba, para que Dios les dé oportunidad, puertas abiertas, y también les dé la sabiduría para aprovecharlas y para saber qué decir, cómo decirlo, cuándo decirlo y a quién decirlo. Segundo, ¿qué es lo segundo que pueden hacer? Participar. Ya un paso más que requiere mayor compromiso, participar en las actividades y reuniones de Misiones Torre Fuerte cada martes a las 7:30 o la reunión mensual de las mujeres del equipo de misiones. O sea, asistir ahí y decir, aquí estoy, ¿en qué puedo servir? ¿Qué puedo hacer? Póngame a trabajar. Participar. Y es por Zoom la del martes, así que ni tiene que viajar. La de mujeres sí es presencial. Tercero, ofrendando. ¿De dónde viene la habilidad de Torre Fuerte para apoyar a estos misioneros desde Puebla hasta lo último de la tierra? Económicamente hablando, de ustedes. No hacemos campañas de bingo para ver quién gana y repartimos. No hay ninguna otra fuente de ingresos para Torre Fuerte que no sean ustedes y los que nos acompañen en las transmisiones por las donaciones electrónicas. De ahí viene todo. Entonces dependemos de ustedes. Entonces la tercera cosa que puede hacer, ofrendar. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que generosamente y con sacrificios ha dado para apoyar este proyecto, especialmente durante la parte más difícil de la pandemia, a través de nuestro programa de donaciones para Misiones Torre Fuerte que se llama Promesas de Fe. Y a propósito, si no han hecho una promesa, todavía pueden dar. No tienen que ser una promesa para dar para misiones, nada más usen el sobre indicado que es el amarillo para eso. Entonces pueden ofrendar. Y Pablo sabía la importancia de eso, pero él como misionero fue apoyado también económicamente. Dice en Filipenses el capítulo 4, versículo 15, sabéis también vosotros, oh Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Solo tenía una iglesia que le apoyaba económicamente. Pues a una Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Cuarto, ¿qué puedo hacer? Responder a un llamado misionero de Dios de corta duración o de larga duración. Corta duración es un viaje misionero. Larga duración, voy a cambiarme para vivir en otro país o fuera de Puebla, en otro idioma y en otra cultura. Eso sería ya de larga duración, como varios de nuestros misioneros lo están haciendo en la actualidad. Recordarán lo que sucedió en Isaías el capítulo 6, cuando Dios preguntó, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Es un coro que cantamos de vez en cuando. Isaías responde inmediatamente, sin saber todas las implicaciones, heme aquí, envíame a mí. Puede ser que Dios está hablando a uno de ustedes en su corazón para un viaje de corta duración o ya para algo más permanente y puede usted responder a eso. Normalmente antes de la pandemia, una vez al mes hacíamos un viaje misionero para apoyar a algunos de nuestros misioneros que viven aquí en México. En el extranjero es un poquito más difícil por los costos, pero una vez al año, por lo general, vamos a Cuba. Estamos esperando el donativo de alguien generoso, así como unos 100,000 pesos, así, si alguien lo tiene, lo puede dar a Daniel, aquí que está presente, ¿sí? Para que podamos ir a visitar a alguien que vive muy lejos, que no puedo mencionar por razones que usted sabe. A esa misionera, desde que salió y fue nuestra primera misionera, nadie la ha ido a visitar, salvo su mamá. Sí fue su mamá, ¿no? Una vez, sí fue. Nadie, sí que ningún representante de la iglesia ha ido allá y nos gustaría ir a visitarla, pero está cariñoso el viaje. Preferimos el sostén económico que eso. El primer misionero oficialmente que fueron enviados por la iglesia, tenemos la descripción de esta situación en Hechos el capítulo 13, cuando dice Hechos 13, 2 al 3, apartadme, el Espíritu Santo dijo, apartadme a Bernabé y a Saulo. O sea que el Espíritu Santo dirigió al liderazgo de esa iglesia, que eran 5 principales, a apartar el de mayor experiencia, Bernabé, y el más joven del equipo, que era Saulo, para que empezaran un viaje misionero para predicar la palabra de Dios en otra región. Y así se mueve Dios. Dios llama. Ese llamamiento se confirma a través de otras personas y entonces puede ser que Dios le está llamando a uno de ustedes que está aquí presente o viéndonos en esta transmisión a involucrarse y cumplir esa misión en el sentido colectivo, respaldado por la iglesia
de corta duración o larga duración, fuera de Puebla. Si es así, hablen con el hermano Daniel o un servidor en cualquier momento. Con mucho gusto vamos a platicar con ustedes. En quinto lugar, ¿qué puedo hacer? Bueno, esto es lo que tienes que hacer, no es lo que puedo hacer. Este es tu deber, tu responsabilidad como hijo de Dios, porque fuiste creado para una misión. ¿Qué es lo que debes hacer? Proclamar, compartir el Evangelio. No es opcional. En donde estés viviendo, donde estés trabajando, donde estés estudiando, aquí en Puebla, compartir ese mensaje de salvación a los que necesitan de Dios, que es nuestro propósito y visión individual como hijos de Dios, porque fuimos creados para una misión. Y ahí aparecen las 5 sugerencias en pantalla de cómo puedo yo involucrar. Que Dios les ayude y los mueve para, en alguna de estas 5 categorías, nos apoyen. A lo menos en la primera, apoyen en oración. Y puede ser que Dios les mueve a apoyar en otras de las categorías. Pero en la quinta, esa es su responsabilidad. No es opcional. En conclusión, Dios te ha hecho para una misión. Debes y puedes cumplir con este propósito en forma individual como hijo de Dios y también en forma colectiva como miembro del cuerpo de Cristo, la Iglesia de Cristo Jesús. Ahora, les di mucha información. ¿Qué van a hacer con esta información? ¿La escucharon y salió por aquí? De nada sirve. Decide hoy en la oración, o después podemos platicar, ¿qué vas a hacer que no estás haciendo? ¿Qué vas a hacer que debes de estar haciendo? ¿Qué vas a hacer para involucrarte en este propósito de Dios? Fuiste hecho para una misión. Y durante la oración, órele tú también a Dios. Dios, muéstrame qué debo yo hacer. Si no estoy haciendo algo y debo de hacerlo, muéstrame qué debo de hacer. Si estoy haciendo algo mal, si no estoy haciendo nada, levántame. Porque sí tienes que hacer algo. Dios no nos creó para calentar bancas o sillas. Dios nos creó para una misión. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Pero ahora la obra es tuya, Señor, porque tú eres el que mueves los corazones. Y por lo tanto pedimos que ese Espíritu Santo que se movió sobre las aguas de la tierra cuando todo estaba desordenado, que también se mueva sobre los corazones que están aquí presentes y aquellos que nos ven a través de esta transmisión, para hacer la obra en cada uno individualmente, para que se cumple este propósito que fuimos hechos, fuimos creados para una misión individual y colectiva. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias por escuchar este mensaje de la Palabra de Dios. Para más información acerca de Torre, llámanos al 2222 25 30 26 o escríbenos al correo info@torrefuerteib.org. Visita nuestra página web www.torrefuerteib.org. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes: Facebook, IB Torre Fuerte, Instagram, Twitter y Telegram, Torre Fuerte IB. Dios te bendiga.